Está con nosotros el profe de guaraní. Bienvenido a Universo Paralelo. ¿Cómo le va? Muy bien, muy buenas tardes. Baishaba. Va, ella, pa. Por ande y por ave Y y. por ahí, por ahí. Y por ahí tereí. Taco de tereí. Escucha. Acueo. Parrillero. Oro, supe. Acueo zapatilla heladero. Acuero. Heladero zapatilla. Acuero tatacuá de allá. Tatacuá. Vea, hoy por nada, vea. Acuero es tatucuata. También. Así es. Yo chipan tatacuá lo que quiero. Y está llegando. Una Sí, semana más. falta ¿no? poco ya. Vamos a hacer chipa acá. No, nunca, ¿Por jamás. qué? Demasiado calor, Dora, por favor. Y abajo, no, el tatacuá que está abajo pero ya se llevó ya. ¿Acá serio? no va? ¿Está todavía? ¿Está todavía? ¿Por qué? Para hacer chip. Tatacuá y hueta y ahí no me sale luego. Tatacuá, Una vez no puedo Tatacuá y hueta, hacer. tatacuá y hueta, tatacuá y hueta. Tatacaca. Yo no puedo una vez. Basta. Tatacuá A ver, el profe, y pues, el hueta, profe, pues, tatacaca. Tatacuá, caigüe. Sí. Tatacuá, caigüe. Ay, el No, profe. pero- Varias veces, pero 7 veces. trabalengua. Eso no es fácil, ¿eh? ¿Cómo No, se dice y- trabalengua en guaraní? Y trabalé. Cu es lengua. Sí. Yeré, aná. Yeré es dar vuelta a la lengua. Y na, Cuyera. para. Cuyere. Yerena. Cuñera. Cu, yerera. Cuyerera. Cuyera. Cuyerera. Está bueno. Yerena. Bueno, Unas cuantas yarará lo que conozco. hoy de qué vamos a hablar. Y nos quedó pendiente el otro día uno de los personajes probablemente mitológicos que llama la atención de la gente, que asusta a la gente. De entre todos se dice que es el más maldito de todos, ¿verdad? Es el famoso Luisón. No vaya a decir, profe. Sí, no, lo del bombero quedó chico al lado de él, ¿verdad? Va a aparecer gimnasia ¿Real? de siesta. El Luisón, pues, en la creencia de la gente, es ese personaje que se convierte de ser humano, de hombre, siempre el caso del hombre allí. Allí está la imagen justamente, y se convierte en un hombre lobo, ¿verdad? Y cuentan que él en realidad es el séptimo hijo varón de la pareja conformada por Taú y Keraná, aquella que les conté la semana pasada, que Taú, el espíritu del mal, rapta a Keraná, a esta mujer, hija de uno de los semidioses, y la relación de los dos fue maldecida por Aracé. Y allí nacen los 7 monstruos, 7 mesinos, le decía. Y el último es este, que hasta no hace mucho había una tradición acá en Paraguay, en época todavía de Stroessner, Que el padrino sea el presidente. el presidente de la República. La única manera de sacar esa especie de maldición era pidiéndole al presidente de la República. Hace poco ¿Qué se vio un hace caso. poco? Hace Hace poco. 7 hijos varones seguidos eran. Y si son 7 mujeres, la 7ª bruja. ¿eh? Entonces la Ay. cuestión era pedirle, y dicen que llegó a tener una partida de ahijados que eran 7º hijos y 7ª hijas también. Sí, tenía el Siete hijo seguidos. 7 era el Claro. Siete presidente. seguidos, claro. Allí Eran están. todos varones. Sí o Sí. sí, pues el séptimo era Luisón. El último era Luisón. Y dentro de eso, el personaje en sí se aparece en cualquier lugar. Dice, en una reunión que yo había tenido con un grupo de señores, señoras, les iba a decir yo eso el otro día y quedé allí en el punto para continuar de esa parte hoy. Solamente se le puede matar con bala de plata bendecida. O sea, no con cualquier tipo de Onda vampiro. balas ni nada así. Exactamente, sería una versión especial acá para el hombre lobo, para Luisón. Entonces, la costumbre de mucha gente, inclusive, tener antiguamente balas de plata, porque no solamente en un lugar, podía aparecerse en cualquiera. Ay. Y la otra cosa que siempre suelen contar es que o un martes o un viernes de luna llena, y que la cuestión es que la persona que se convierte en Luisón da unas 3 vueltas y ya aparece convertido en Luisón, y que uno de los primeros lugares que visitaba era el cementerio, ¿verdad? Porque toda la tradición cuenta que se alimentaba de los fallecidos. La otra siempre interesante referencia con respecto a él, a Luisón, era que podía convertir a otra persona a Luisón solamente por pasarle entre las piernas o por lamerle la frente. Al lamerle la frente la persona también quedaba convertida en Luisón. Son cuestiones que hasta ahora se cuentan y que inclusive motivan un programa con ustedes acá, imagínense, ¿verdad? De toda esa tradición que se mantiene hace muchos años, porque el creador de este cuento, si podemos llamarlo, en realidad es un poema larguísimo que se llama Ñande y Puicuera, traducido al castellano, después el libro se llama Nuestros Antepasados. Es un muy destacado escritor paraguayo de 1900, yo les contaba, se llama Narciso Recolmán.
Y él fue el que ideó a partir de unos pedregullos que encontró en una caverna. Y como estaba muy influenciado por la mitología greco-latina, él imagina una mitología guaraní. Y allí introduce a estos 7 y justamente el otro día Pope decía así, ¿por qué allí no está el pombero? Pero también hablamos del Malavisión, que es otro personaje, Cierto. ¿verdad? El Malavisión que para la gente es, por ejemplo, como una especie de figura muy fina, alta, que finalmente allá arriba tiene 2 cabezas. Y que la costumbre esta, y esa es la gente cuando se mete a algunos lugares, tipo a la tardecita, en la oscuridad, allí por cerca de algún monte, en algún lugar donde hay muchas plantas, de lo que la gente llama el turuñe, el silbido. Entonces que muchas veces uno escuchaba un silbido a una cierta distancia, alguien decía, bueno, ese está perdido, yo le iba a responder, le silbaba, volvía a silbar el otro, este más cerca, ¿verdad? Y hasta que finalmente aparecía el famoso Malavisión, que la costumbre del Malavisión era llegar hasta la víctima y tener que succionarle todo, ¿verdad? Le dejaba hecho una calavera, ¿verdad? Y la única manera de salvarse... Malavisión, ¿cómo se ve? Malavisión, y no, es una figura muy fina, hablando mal y pronto sería como una especie de víbora en forma vertical como con una 2 cabezas. serpiente. 2 cabezas. Y dicen que la única manera de poder salvarse del Malavisión es subiéndose a una planta de pindó. Siempre, también creo que el otro día les decía, el pindó en la creencia fue creado por Dios y cuando el diablo intentó hacer algo parecido al pindó le salió en bocallá, ¿verdad? Entonces ese tipo de tradiciones están presentes, pero en muchísimos lugares. Este mismo tema del Luisón estuvo en estos días nomás. Claro, la sí. decoración la semana pasada con ustedes. Y así como eso también, nosotros vamos a encontrar una cantidad de otras creencias que seguimos manteniendo. El tema de los fantasmas, ¿verdad? Que acá le llamamos pora. Estos vamos a encontrarlos en distintos lugares, pero casi siempre tienen un mismo patrón de conducta en la gente, cómo descubrir, cómo tratarle. A mí lo que me sorprende son las anécdotas, más que nada en el interior, porque eso es lo que mantiene vivo la creencia. Porque vos decís, tipo, no, hay gente pues que te dice cuando vos sos chiquitito, cuidado con esto, con aquello, y hay gente grande que te dice, no, yo vi, o mi tío, siempre, mi abuelo, mi tío le dejaba cigarrillo con caña al bombero todos los días. Entonces, como que no sabemos si es real o no, pero eso sigue manteniendo vigente los relatos de la gente, porque normalmente hay cosas así en la noche que escucha, o silbido, porque creo que es un pájaro el que hace así como que un... Este es el silbido que yo suelo escuchar. Y antes me cagaba todo, y después de un tiempo yo dije, yo quiero ver si existe realmente, y buscaba, y buscaba. Y después mis tíos me dicen, no, lo que pasa es que ese es un pájaro. Ese es un pájaro... De tu tío. y que se relaciona ese silbido con el del bombero. Entonces uno cree que es así y tiene miedo y respeta. Porque viste que dice que el bombero protege a la naturaleza, a los animales. Y uno vivía con ese miedo de faltarle respeto a la naturaleza o a los animales para que no te venga el bombero. Porque dice que te hacía mierda Sí, cuando te hace venía. mierda, te hace mierda. Que vos no le ves, que viene y te agarrotea. Lo mismo pasaba la vez pasada, recordé lo del perro. A veces el perro amanecía nomás así mal y te decía, no, o poco ese caray pues arete. Caray, pues, dale. Le tocó. O poco ese, le tocó. Sí. Y hay un dato también interesante con respecto a esto, que en muchos lugares todavía uno puede escuchar, y no solamente de gente ya de edad, sino que uno puede escuchar entre jóvenes, entre todo, probablemente más hacia el interior y acá en el entorno también. El que, por ejemplo, cuando aparece el famoso fantasma pora, siempre hay una razón, es como un alma en pena, algo quedó acá que no terminó bien en su vida. Y otra de las cosas que a mí me llamó la atención una vez en un cuento, en un caso, era por una tradición que había anteriormente. La gente juntaba el cabello y había una especie de pequeño baúlcito que la gente le llamaba A de Aba, Aragüe, y guardaba el cabello en esa especie de baúles, eran más de uno, y que eso nadie tenía que tocar. ¿Pero qué cabello guarda? ¿El de bebé? De criaturita, Ajá. ¿verdad?
Y era lo más sagrado, eso de vender el cabello. Uno le dice ahí a una señora que todavía conoce la traducción y ella se agarra la cabeza y dice que eso no se tiene que hacer, que eso es sagrado. De hecho, tengo entendido que en la cultura neozelandesa no se cortan el pelo justamente porque supuestamente ahí está todo el poder. El poder, tipo La Sansón, historia de en ese Sansón. momento. Mi ¿Sí? papá, pero vos sabés que mi papá hasta ahora, cada vez que yo me cortaba el pelo o cuando me rapé incluso, era tipo, me mandó la recontra mil porque decía que ahí estaba mi fuerza. Claro, no, ni por eso. Y nunca nos dejó. Bueno, me de dejó hecho, vender. hay o sea, algunos guaraníes, porque me acuerdo que llegamos a hacer un trabajo con ellos y uno de esos era también así, asearlos, digamos, que con el corte de pelo. Y el cacique dijo, permitió, pero dijo poquitito nomás, una cosa así, porque el pelo Claro. es eso. Una parte importante en la persona. ¿Y qué ocurrió con esta anécdota en particular? Que cuando la gente, o sea, en este caso los miembros de la familia decidieron deshacerse en realidad, no vender, perdón, tiraron o le dieron a alguien, o algo pasó con el cabello del abuelo. Entonces, él se comenzó a manifestar, ¿verdad? La gente hizo movimiento. Entonces, ahí veces se movía la cama, había ruido. Hasta que en una de esas viene otra persona, un tío, y le dice a ellos, a ver, hay movimiento, alguna cosa no hay por ahí, le dice, acá hay un movimiento, algo que no está bien. Entonces, él le habla, y una de las formas que a mí se me quedó era que él le decía al fallecido, al alma, al espíritu, al pora, depa cristiano del mundo, va, es para Icotené, le dice, Icotené para PTI María mí, a ver, María, Icotené para PTI novenario, en novena, dice la gente, tiene para Icotené PTI rosario. ¿Ya? Y dicen que con hacerle allí una especie de pequeña celebración, así como una especie de misa, allí dice que se acabó, nunca más se manifestó. Era como que necesitaba eso para quedarse en paz. Su alma descanse. El alma pueda descansar. Y repito, eso está en la creencia de mucha gente. Más allá de que uno diga es cierto, no es Y cierto. hasta ahora se dice que cuando hay movimiento o vos le soñás, incluso tenés que hacerle misa. Siempre. Sí. siempre. Acá, por ejemplo, dijo algo Rafa que me parece interesante. Dice, se cuenta que el bombero era un invento de las mujeres infieles. El sombrero silbaba para avisar que estaba afuera. Si el marido no estaba, la mujer lo recibía. Y si estaba, le culpaban al bombero. Esto también cubría potenciales embarazos no deseados. Sí, de hecho que existe la figura del bombero rayí, el hijo del bombero, la hija del bombero. Que cuando muchas veces la mujer quedaba embarazada, ¿verdad? Y el papá, el padre, el tipo nos hacía responsable. Entonces la acusación era directamente al bombero. Y allí se generaba una serie otra vez de creencias que él venía y le cuidaba a la mujer y 40 días le traía inclusive miel, le traía fruta y después se mandaba a mudar. Y en una de esas historias también de bomberos, la abuela molesta porque la hija quedó embarazada y nació el hijo. Hasta le ofrece al bombero y le dice, coja en la mondera, y piari le dice. Ella enojada porque la hija quedó pensando supuestamente que era el bombero. Lo que hace la abuela una vez que nace Le ofrenda. Sí, O sea, le da le ofrenda. dice, era le dice. Pero eso quedó instalado en muchos lugares, el encontrar una justificación al quedar embarazada de esa manera, ¿verdad? No teniendo un casamiento de por medio, una relación formal, nada, sino que directamente, por esa circunstancia de la vida, entonces quedaba embarazada, el tipo se mandaba a mudar y habría que culpar Solucionaron a los perros con un bombero un nomás, bombero, ¿verdad? así mismo. ¿Viste? Así Yo quiero mismo. decir que cuando yo empecé a venir a las grandes ciudades, yo me sentía... Bombero. No, me Te sentía bien porque decía yo, el bombero no va a venir hasta acá. Y Te juro por mi mamá, yo decía así tipo, ¿qué va a venir a hacer el bombero? Imposible que se esconda acá. claro, nada O sea, que ver. no se va a poder esconder Se va acá. a chetar el bombero. Pero, tío, No se va a subir en el micro para entrar a tu Sí o sí, casa. primera marca lo sería bombero ya, ¿verdad? Reclamaría guita ahí. Claro. Entonces yo dije, bien, buena onda. Yo tengo, pero en una forma abreviada, el caso de una persona, increíblemente un universitario, cuyo padre era muy amigo del bombero. Él va a estudiar a Los Bien. Ángeles. A El Estados papá era Unidos. amigo del bombero. Amigo del bombero, ¿verdad? Era médico y amigo del bombero. ¿Y qué pasó? Él le pedía la protección para el hijo. Dice que siempre rondaba por ahí. Bombero va a New York. Y no, fue a San Francisco, a Los Ángeles,
a Los Ángeles. Que no, es una cosa increíble. Allá se apareció, le protegió al muchacho, todo el mundo sorprendido. Él decía, no, este es el bombero, que está acá conmigo. Y de esas cosas que me tocó por allí escuchar y registrar, tengo una anécdota donde así más extensamente se cuenta exactamente qué es lo que pasó. Que él viajó, primero que nada, sin saber que supuestamente el bombero le acompañó, ¿verdad? Y allá estando en una situación de emergencia, se le aparece de la forma que acá normalmente se manifestó en más de una ocasión. No había luego otra posibilidad de que sea otro personaje, una especie de bombero norteamericano, no había nada de eso. Él era el de acá, ¿verdad? Y que le ayudó en una oportunidad y que él... ¿Cómo le ayudó? ¿Hace cuánto tiempo de esto, profe? Y bueno, esto habrá ocurrido por el 80 y algo ya, cuando él había ido para hacer sus estudios ¿Hace allá. poco eso? En realidad iba a ser como una especie de asalto, ¿verdad? En la casa donde él estaba viviendo, un departamento, ¿verdad? Donde él estaba viviendo, dice que vienen y le entran, ¿verdad? Y que en una situación muy complicada, casi lo mataron a él. Él dice que por detrás, a las dos personas que entraron a asaltarle, le dan un golpe a los dos y caen, pero no había nadie. Y los dos caen, las pistolas caen también, ellos también, y no se pudieron levantar más. Según contaba él, quedaron como si fuera, qué sé yo, rígidos, duros allí, no pudieron moverse más. Él le llama a la policía, viene, le detiene, y luego fueron así como una especie de estatuas más o menos, rescatan las armas y le llevan. Y él dijo, yo en todo momento, miré, no hubo nadie, no entró nadie, y estos dos tipos cuando me amenazan, ¿verdad? Directamente yo veo que ellos caen, pero así de bruces, en narices, caen al piso y arma en mano y quedan allí tiesos. Y qué mitológico también la escena, ¿verdad? Como quedan duros, como quedan de piedra. Sí, sí. Bueno, y por eso digo, pues, no solamente esto está... Pero si es así, efectivísimo bombero, ¿verdad? Claro, por eso, a lo que yo voy... Ale no va a zafar entonces acá en la ciudad. Hule ya. Se fue a Los Ángeles. Se fue a Los Ángeles en departamento igual, man. Acá no pregunta importa si, dónde. si hay un bombero o varios bomberos. Bueno, el primero es el mito. Acá preguntan si nadie se casó Ferreira con un bombero. Bueno, eso no sabemos qué es. Bueno, pero de todas maneras, siempre se dice que el primero es el mito. El primer Luisón es el mito. Y todos los casos de apariciones que se dieron en 100 y pico de años y en distintos lugares, porque vamos a encontrar bombero acá, Luisón acá, en Encarnación, en Ciudad del Este, a lo largo y ancho del Paraguay. Eso ya se consideran como leyendas, que son esas apariciones que tienen inclusive nombres y apellidos. El primer Luisón, que es el que vimos allí, nadie sabe cómo se llamaba, quién era, sino que era directamente el hijo de Tahuí Quiraná. Pero a mí me tocó, por ejemplo, conocer a un grupo de personas que me hablaban de un señor llamado Seferino Valenzuela. Él era Luisón, con nombre y apellido, ¿verdad? Allí ya, Claro, porque son distintos hombres lobos. claro, distintos hombres Claro, lobos. claro. Y que cuando le lamían, por ejemplo, en la frente a Ale, él Ahí. también. Se allí transformaba, puede hacer claro. ¿Cómo se llama? ¿Seferino qué? Seferino Valenzuela, de la Valenzuela. zona de Itapúa. Y él tenía una historia muy especial que inclusive cuando era una persona delgada, pirú, decimos guaraní, y piruetere. Y cuando le llevaron al cementerio, lo llevaron a Pulse en la carreta y cuando llegaban ya casi a la mitad del camino, dice que los bueyes que tiraban la carreta no querían continuar hacia el cementerio, podían moverse a la derecha, a la izquierda. El que hacía de conductor con la picana clavándole a los pobres animales allí, no había forma de ir adelante. Entonces deciden bajar el ataúd y lo llevan a Pulso. Como era una persona delgada, lo llevan entre 4 primero. Y después dicen que ellos sintieron que ya estaba muy pesado y se acercan otros 2 más. Cuando terminan de contarme a mí, y yo no podía decirles porque eran 4 señoras acá, 5 señores acá, ya por arriba de 70 años, algunos 80, yo decirle a ellos, ustedes están mintiendo. No le metiste Mira, en me un acordé por Benflix. Bueno. En Benflix, vos. Y más o menos en esa condición dice que finalmente llegan al cementerio aproximadamente entre 12 Es cargando posible. el ataúd, que se volvió tan pesado que no hubo forma de llevarlo No, espera, simplemente entre 4. espera. Iba Cosas como subiendo- esa. iba Profe, subiendo de pero peso. espera. Sí. Las 4 personas tenían 70 años. No. Obvio que iban a tener un las que peso. me contaron ya eso. Eso cuando ocurrió el hecho ya Eran Eran jóvenes. más jóvenes, todavía, ¿verdad? claro. Profe, Y- acá preguntan si tenés nietos, porque dicen que ha de ser demasiado gusto ser tu nieto, porque todas las historias que tenés... Puta, todo cagado va a estar. Sí, Yo sí. lo me único que muero digo de que miedo. después de hoy, yo voy a salir con una petaquita en mi cartera para ver cualquier Luisón que me va a decir. Siempre. Importante allí, sí, Por más la todavía que duda. acá es la
Tatacuá, entonces de vez en cuando... Yo voy a salir con el- una cañita ahora en mi El cartera. empome, el hijo del bombero viene, entonces. No, yo pensé que acá en la ciudad no estaba, que estaba salvo. Nadie está exento de nada acá. En cualquier lugar puede aparecer y no importa el tiempo. Preguntan si viene el Mira, Tatacuá el yo- bombero. yo tengo que decir, yo sufrí mucho de eso en el interior en el sentido de creer. Y yo como lo inocentón luego, creía en el Yarí, creía en el bombero, en el Yacyretá realmente medio que no. Ahí yo ahí medio me avivé Y ese dije, es lo único que y yo había en la dije, ciudad. No, desde que yo Acá. salga nomás, tipo, no. Claro. Ni ahí estoy, ¿verdad? Pero lo que pasa es que te plantean la situación y cuando vos te vas al interior había las plantaciones y normalmente El te vas maizal. por caminito nomás y por entre medio de lo Del maizal. sí, de las plantaciones. Y ahí. Y te va con un miedito de repente. ¿no? Claro. Porque no quería porque vos salgas al mediodía. Escucha, hay un ruidito ahí. Entonces, Saque. todo el tiempo tenías que estar como que Alerta. alerta de que no te venga Yari de algo. Y yo creía en todo, creía en el bombero y no quería, hacia donde está el Tatacuá no me quería ir, ni en pedo, bro. Y Porque ahí fíjate- estaba el... Pero ahí está la bombero. comida, ahí lo que hay que irse. No. Pero fíjate que inclusive eso generó otra serie de prácticas. El otro día hablábamos de lo que la gente llama el curundú, era una manera de protectores, de abogados. Y también yo estaba por contarle el hecho de que en muchos casos, por ejemplo, al angelito, se tenía la costumbre de arrancarle esta última falange. Ay, ay, ay. Y le decía en el lado derecho, no le izquierdo porque le izquierdo El del agujerito demonio. este que le Acá hacían. se hacían Sí. un corte con gilet, Sí. con una hoja de afeitar, metían el dedo, parchaban con alguna curita y quedaba allí. Y eso le hacía a la persona inmortal. Pero esa práctica se sigue utilizando hasta ahora. Todo hasta Porque te digo, ahora, yo sí. llegué a Creadores, escuchar, no, ¿dónde? yo llegué a Por esa escuchar, pero te razón- digo, es muy... Por esa se razón, usa. Dora, es que hoy día la gente cruza los dedos del angelito. Acá. ¿Verdad? Acá, La porque pancita. anteriormente le dejaban al costado. Y allí cualquiera que se acercaba, lo primero que Le hacía, partía el dedito. arrancarle el dedito. Pero acá es más fácil, ¿no? Así, tac, tac, Es tac, que tac. acá así se ve, pues. Ahora ya está así, pero antes Se hacía a escondidas. Y bueno, y eso trajo la famosa historia de que al ser un angelito, un alma pura, prácticamente, de hecho un santo, una santa, si es mujer, topirilla. de allí también la tradición de que al angelito no se le tiene que llorar, tampoco se le tiene que velar. ¿Por qué? Porque ya es un alma pura, limpia, sin mancha de pecado, directo al cielo, ¿verdad? Y que si la persona llora, Él está moja instigando a las matar alas. menores ahora. ¿Eh? No. Moja las Ah. alas y por eso no puede volar, dice. A ni que nena se dice. Porque en mi acreta la angelito pepona. Qué Diga fuerte, como, "Ay, Dios qué mío". fuerte esa Bueno, imagen. Y esa es una historia. La gente muchas veces no llora, sencillamente porque tiene le da una temor a- CB. Ahí está para tremenda. hacer una peli de terror con esa historia del angelito. Pero Hay que llorar, son hay que cosas llorar. No ocurren. vayas a llorar. Nosotros podemos ver todavía esas imágenes, porque inclusive el tratamiento que le da la gente al angelito pues es distinto que a cualquier otro adulto, ¿verdad? Se le lleva de a pie, ¿verdad? Y hay toda una procesión, están las criaturas que llevan la tapa, otros que llevan una corona, después están los que la mamá normalmente suele llevarle, hay una cosa que pone acá que es un pedazo de tela, se le dice apitereao, ¿verdad? Y allí le pone el cajón encima o bien le llevan el brazo. Y toda la costumbre de la gente viniendo por cualquiera de estas rutas, allí, repito, San Lorenzo, donde yo suelo ver, la gente se detiene, ómnibus, vehículos, y dan el famoso óbolo, una moneda. ¿Ah? Que eso es sencillamente para después hacer una especie de merienda, una chocolatada para todos, pero no implica una circunstancia, o no tendría que implicar una circunstancia de dolor, ¿verdad? Porque ya existe una situación previa que él directo ya va al cielo. Y por eso insisto, no llorarle, porque al llorar se mojan las alas y al mojarse las alas no puede volar al cielo. Wow. ¿Puedo tocar otro tema que yo escuché de oído? Sí, sí, claro. Pirayú creo que era, Pirayú creo que era. En Pirayú creo que hay una plaza que es tipo subterránea. Escuché, sí. Y hay una pileta también municipal. Ujú. Se cuenta porque se hablaba mucho ahí del Plata de Ubú, pues porque por ahí estuvo el Mariscal López. El Mariscal López. Y dice que enterró ahí muchas cosas. Entonces, en su momento, el intendente que estuvo ahí, se dice que mandó a hacer esas obras como para... Pillar ahí si no Para había. encontrar. tipo cavar o para hacer un baño ahí subterráneo callado y ver si encontraba algo, lo mismo con la pileta. Escuché también mucho, ¿verdad? Hablando sobre el Plata de Ubú, que el oro, cuando el oro está encerrado mucho tiempo, al abrir, tiene un químico que te mata. Muere alguien. Muere. Cuando se encuentra. ¿Pero eso es científico o es creencia? No, la creencia es que hay un alma que cuida Sí. lo que se enterró. Claro. Que ese es el que se encarga de tipo de vengar si no es para vos.
Y siempre la referencia es que Plata y Biobío se encuentran en el trayecto de la guerra del 70. Es decir, que ya alguien me dice a mí, encontré allá en la punta del Chaco, allá cerca de Ciudad del Este, es una cuestión ilógica. Tiene que ser en el trayecto, porque eran las personas que estaban como combatientes o directamente ciudadanos que Claro, los que se mudaron de capital. caravana, ¿verdad? Iban detrás de allí de López y en la desesperación ya para no cargar nada pesado, Soltaban. sus objetos de valor eran La joya de las mujeres. un brazalete, monedas, guardaban y siempre dicen que buscaban un lugar llamativo. No sé, por decirte una roca al lado de un arroyo, la horcajada, un árbol Una grande. señal para poder encontrar algún Claro, día. al retornar, ellos siempre creyeron en su momento que si llegaban a terminar la guerra con vida, podían volver y otra vez apropiarse de lo suyo. Y cuando eso no ocurrió, ahí es lo que pasó con lo que decías, Ale. El tema es que elegían o eligen hasta hoy, porque hasta hoy allí en las zonas de Piribebuy, de Isla Pucú, de Caraguatay, por poner algunos lugares, hay más. La gente va con detectores de metal, hasta hoy, ¿verdad? Y la gente encuentra y hay zonas en el Brasil donde se compran, eso pues ya no se compran por ser de gran valor, sino que más bien por una cuestión de... Histórica. Claro, música, claro, ya un valor histórico, ¿verdad? Claro. Pero que la gente consigue y en la creencia está de que se muestra solamente a quien el dueño elige. Y que si estamos acá 4 y no sé, Pope ve un perro sin cabeza allí, él no tiene que contar, porque si él cuenta, eso se va a convertir en ceniza. Sí. ¿Verdad? O de lo contrario, lo mismo que dijiste, al abrir, eso como que sale una especie de humo. ¿Vieron los salta y- buscadores, chicos? Bueno, Sí. ahí está en la película. Ahí está. Bueno. Tenemos guiones para varias Ya apagué yo películas. mi play. Sí, Ya vos, apagué. Jara, te mandan saludos desde Itapúa. Dice Macio Gusto, estoy con mis hijos y nietos. Estamos embobados escuchando las historias Bueno, de Voz muchas Jara. gracias. Qué Un lindo. saludo para todos. Profe David Galeano, lastimosamente se nos va el tiempo. Es un placer tenerte siempre. Y bueno, te esperamos la próxima semana, si te parece. Mucho gusto. Gracias.